Y por suerte alguien viene a darle la cuota de seriedad a esta tarde, a este programa en particular. Volvemos al eje, porque obviamente necesitábamos volver al sendero del bien. Y es con Raúl Ponce de León, de la única manera que vamos a salir del brete que venimos del bloque anterior. Hola Rosario, gracias. Bueno, volviste. trataré, ¿no?, de entrar nuevamente en cauce. Sos un periodista respetable, sí. Por favor, Raúl, por suerte te tenemos. Y han pasado tantas cosas. Le digo a Raúl, no te aburrís, Raúl, porque si de noticias, de novedades, de actualidad, siempre tenemos algo nuevo. Y Orsi que no para de atajar penales y cosas que pasan en las balas. ¿No? Se cumplieron 2 meses. ¿Qué momento? ¿No? Hace pocos días de los 2 meses de la administración Orsi, y da la sensación como que no ha parado de atajar penales. El primero, el de Cairo, fue el más complicado de todos. En Semana de Turismo, en Semana Santa, en Semana Criolla, como quieran definirla, ahí salió la información de toda la irregularidad. Bueno, terminó. Se dice que tuvo que negociar Orsi con el MPP para marcar la salida, una dirigente importante del MPP. Estaba reticente ella, sí. Cuando se empezaba más o menos a normalizar la cosa, empezó a surgir la problemática de la renunciante vicepresidenta de Puertos, de la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch. Exacto. Que ya había estado en la polémica con, digamos, un protagonismo importante en la reestructura, una reestructura muy fuerte a nivel gerencial. 22 cargos gerenciales o similares fueron cambiados de un saque. Eso ya lo puso en evidencia, y en esa misma resolución ella nombró a su marido. Claro. Lo ascendió de cargo. Sí. Eso rápidamente la ministra de lo que sería el ministerio vinculante, que es el Ministerio de Transporte, mandó anularlo, ¿no? Echeverri dijo, esto así no corre, anuló esa parte de la resolución, pero siguió avanzando y se fueron conociendo otras presuntas irregularidades, de compensaciones que siguió cobrando cuando teóricamente no debería. Bueno, finalmente, frente un poco a la presión política y de los medios, presentó renuncia el viernes pasado. Y en simultáneo con toda esta problemática de Koch, apareció lo de Rodrigo Arim, otra sorpresa. Exacto, sí, el director de la OPP. Nada menos. La encuesta primaria está pago, el final de obra está listo, no está listo, se alquila la casa, no se alquila. Lo que pasa es que él ha declarado, y está declarado, yo lo chequeé esta tarde, por 20 y pocos metros construidos. ¿Y tiene muchos más? Más de 100. Claro. Dice, yo no pagué primaria. No pagó primaria, tampoco pagó contribución y los otros tributos municipales por el total. Está detectada y confirmada la irregularidad. En fin, de todas formas, en ese caso, el gobierno blindó a Arim, porque no se puede dar el lujo ahora de perder un jerarca de esa importancia, ¿no? El presidente, el director del OPP, un hombre de mucho prestigio a nivel académico. Bueno, quedó un poquito abollado, pero bueno, le pondrán como el sacabollo, como tal cual se utilice, y lo van a recuperar. Y bueno, y sumados a todos estos problemas, surgió la otra semana, hace unos 10 días, cuando Orsi llama, ¿te acordás que lo conversamos en la columna anterior? Llamó sorpresivamente a conferencia de prensa. Es verdad, sí, por el tema ANCAP, estuvo con la ministra de Industria y la presidenta ANCAP, y marcó una situación complicada de ANCAP. Pero la oposición situación complicada, ¿te acordás que hablamos de los combustibles? Que en definitiva no se modificaron no se ajustó demasiado, ¿no? Cayó algo el gasoil menos de lo que diría. Le saltaron a la yugular de la oposición. Paridad de importación, dice, están haciendo caja. Sí. Pero volviendo a la discusión, la oposición no aceptó los argumentos desde el oficialismo de la mala situación o de las causas que había generado esta paridad ANCAP. Dice, no, obvian situaciones como la parada técnica, que es cuando se detiene la refinería para recauchutarla, para repararla, ¿no? Y se alargó mucho, y eso lleva a que lo que habitualmente hace ANCAP, que es refinar el petróleo, no lo puede hacer, y es el lucro cesante, deja de ganar. Bueno, eso terminó el viernes pasado, cuando la ministra fue al Parlamento, la ministra Cardona a la comisión respectiva, y no se pusieron de acuerdo. No hubo forma, hay una argumentación de un lado, hay una argumentación del otro, y bueno, quizás por el medio puedan estar las explicaciones, ¿no? A todo esto, esta discusión que ya se viene generando entre gobierno y oposición, surge el 1 de mayo del jueves pasado, ¿no? Sí, estuvo Orsi, estuvo el presidente. Estuvo el presidente, bueno, no tiren bombas, la vicepresidenta y los principales ministros, ¿no? Claro. Y hubo fuertes reivindicaciones del movimiento sindical, que no van a ser fácil para el gobierno, digamos, lidiar con eso. Exacto. Hay, bueno, se insiste en el reclamo de la reducción de la jornada laboral, que choca con los empresarios inmediatamente. Que ya han dicho que no, la Cámara de Industria, en esto no, porque baja la productividad, baja la competitividad del país en un momento que precisamos abrir las puertas para el desarrollo económico. Y la recuperación salarial también está compleja. Bueno, ahí hay como dos
bibliotecas, la de... ¿Te acordás que O'Donnell antes de asumir había esbozado una teoría de tratar de desindexar los salarios que le saltaron? Todavía tiene las marcas acá en la yugular, ¿no?, de algunos de sus compañeros, porque la idea era no perder salario real y demás, pero bueno, por ahí está. O sea que hay, en el plano laboral hay dos temas. Uno, el Consejo Superior Tripartito, donde el gobierno dijo el 1 de mayo que iba a plantear el tema de la reducción de la jornada laboral. Que el presidente en algún adelanto dijo que difícil de llevarla, ¿no? Pero ese va a ser el ámbito. Y después se abre los consejos de salario, una nueva ronda de negociación salarial donde 600.000 trabajadores van a discutir a través de sus representantes cómo va a seguir la pauta en los próximos meses, ¿no? Es mucha gente, hay mucha presión, ¿no? No es fácil. Y sobre todo en un momento donde el gobierno sigue insistiendo en que la situación económica es muy frágil, ¿no? ¿Qué pasa con la famosa regla fiscal? Bueno, ¿Se va a buscar realmente consolidar, plasmar? Porque este gobierno sí ha dicho que va a tener la disciplina, que la va a ajustar, que la va a modificar. Ahora hay dos instancias parlamentarias que son importantes. Una es la rendición de cuentas, que probablemente en el próximo mes de mayo el gobierno envíe el proyecto de ley que hace el cierre del último año del gobierno anterior. Pero ahí lo que es importante es la exposición de motivos, porque se da todo el fundamento desde el actual gobierno de cómo reciben la economía, cuáles son las posibilidades, cuáles son las perspectivas, cuál es la estimación. Y también delinear el presupuesto después. Exactamente. Ese es el preámbulo y después viene el presupuesto, donde ahí el gobierno se juega el partido de dónde va a poner los recursos, la asignación de recursos, y si es que en algún momento, hasta ahora lo han negado, la posibilidad de ajustar en algo los impuestos. Hasta ahora lo han negado categóricamente el gobierno. Incluso este planteo que surgió el 1 de mayo de poner ese impuesto a las empresas, sustituir el aporte patronal como un elemento de financiar las reformas en la seguridad social y permitir una mejora, ya el gobierno, el propio presidente, las puso en cuestión. Así que siguen las discusiones en ese plano, entre gobierno y oposición no hay acuerdo, a pesar de que hoy, por ejemplo, hubo acuerdo para votar las venias, ¿no? Se votaron creo que 14 o 15 venias de integrantes de la oposición para integrar los diversos organismos, ¿no? Correcto. Me vine de BTV Noticias sin esa novedad. Bueno, eso fueron cantidad de, creo que 12 o 13 venias que estaban acordadas ya hace tiempo, se negociaron, ¿te acordás de aquellos 40 cargos y demás? Simplemente es la oportunidad propuesto, es verdad, donde se van repitiendo. Hoy se aprobaron esas venias. Y hay otros temas polémicos y muy urgentes. Yo te vuelvo a repetir, la caja profesional entra en cesación de pagos el próximo mes si no se resuelven alternativas. Sí, y además en ese contexto que es gravísimo para la situación que atraviesan, se pidieron postergar las elecciones. Bueno, las elecciones, ahí está, para la caja se postergaron, que ese proyecto se votó. Y bueno, habrá que ver, porque el tema, y ese es bastante elocuente, en el proyecto se intenta aumentar la capacidad de contribución de los profesionales activos, que ya están al máximo y cada vez que aumenta un poquito dejan de aportar a la caja y se van a la actividad privada. Un aporte de los jubilados, ¿no?, y de los pensionistas, lo cual siempre, si ya tenés el IAS, sumar otro poco de impuesto es complicado. Y el gobierno se ha comprometido a aportar unos 110 millones de pesos mensuales, lo cual no es suficiente. Pero entonces lo que dicen desde los agentes, los entendidos, es que el gobierno no es que no quiera solucionar, es que ese es todo lo que puede aportar para la caja, porque las prioridades son tantas en cuanto a compromisos de políticas sociales. El PCNT planteó también la declaración de emergencia de infancia y adolescencia. Y eso implica recursos. Y también hablando de infancia y para adolescencia, la seguridad. Exacto. Y si vas a mencionar el diálogo social, ya hubo una primera instancia de reuniones en Torre y la pobreza infantil tuvo un eje vital. Iba a tener, sí, claro. El otro tema es que se puso en funcionamiento, se propuso una modalidad institucional, estructural, y empezó a funcionar. Tiene un horizonte de un año por lo menos para poder redondear alguna propuesta. En julio empiezan las reuniones. Empiezan las reuniones, ¿no? Pero es un tema muy abarcativo, con mucha presencia de todas las organizaciones representativas, de los trabajadores, de los empresarios, de las fuerzas sociales. No va a ser fácil llegar a un consenso, Raúl, sí, tenemos que poner el pie en el acelerador con los temas que quedan. Nos quedan. No, lo otro es
la movida ayer de la justicia en Mercedes, que no es menor porque lo asociamos a lo que va a pasar el domingo, ¿no? Exacto. ¿Y qué va a pasar ahí? Y bueno, todo indican de que hay probabilidad de que Sciossi pueda ser reelecto. Ya comenzó ayer a hacer campaña con un acto. Ahí mismo, porque le levantaron la restricción del arresto domiciliario, exacto, le sacaron tobillera. Y puede salir todo el día menos de medianoche. A las 7 de la mañana tiene que estar en casa. Y como la patrona. Ahora, a esa hora venís para casa. Exacto. ¿No? Pero ahora sí hay que esperar condena para ver si resulta electo el domingo. Bueno, un gorro bárbaro. Pero es un proceso largo. Porque todavía estamos dentro del plazo de 180 días de lo que fueron las medidas que la justicia, la fiscalía y el juez le votaron, que son estas restrictivas. Eso está apelado, ¿no? Si hay una apelación favorable, le levantarían la prisión domiciliaria o las restricciones. Quedaría. Porque por ahora, mientras no se procese la instancia de juicio y haya una condena, es inocente, más allá de la presunción que se ha tenido hasta el momento. Ahora, lo que la defensa ayer sobre todo criticaba no eran los delitos imputados, eso puede ser discutible y habrá instancias de pelearlo a favor o en contra. El tema es la restricción tan brutal que tuvo, donde desde el Partido Nacional dijeron, no, esto es una señal política, no la imputación, sino la forma de ir a buscarlo con la prensa, por la policía, llevarlo para la casa, poner el tobillero. ¿Qué va a pasar el domingo? Bueno, en la calle el expresidente está de campaña al litoral, ¿no? Totalmente, se fue a Salto con Albizu. A Salto, creo que volvía antes del domingo nuevamente a Salto, va a ir a Soriano y creo que va a Río Negro. Y ahí, bueno, ¿tiene que marcar presencia ahí de alguna forma, sí o sí? ¿Decís? Y bueno, sobre todo en esa Río Negro, que hay posibilidades de que vuelva a ganarla el Frente Amplio, un ex intendente que vuelve a competir en un momento, digamos, de cierta, digamos, cierta igualdad, está en Salto, en duda, qué va a pasar, pero en área metropolitana todo indicaría que Montevideo Canelones no va a haber sorpresa. Fue también a decir presente en Río Negro. Orsi hizo presentación allí de políticas de salud, exacto, ¿no? Salud mental, pero quieras o no es el presidente, responde una fuerza política, estamos a nada de las elecciones departamentales. Un tema. Entonces habrá que ver, bueno, cómo queda el mapa político, si cambian algo. Todo indica, por lo que han dicho. Sí. ¿Cuál es tu percepción de lo que se viene? Puede cambiar uno o dos. Yo no creo que cambie demasiado y en forma categórica el mapa político, ¿no? Va a quedar más o menos en esos términos. Y bueno, y a partir de allí comenzará a desarrollarse el partido, en el Consejo, en el Congreso de Intendentes, y una serie de consideraciones. Así que bueno. Raúl, sos un genio, te agradecemos este resumen de la actualidad de nuestro país, este análisis profundo, porque vamos a tener para hablar la semana que viene de todo lo que pasa el domingo. Entonces, y probablemente el domingo nos encontramos en una transmisión especial de BTV, estás todo el día, bueno, por lo menos tardecita, noche, con el análisis, y ustedes la todo mesa el día, ¿no? de análisis de BTV Noticias, recorriendo el interior, el señor Botinelli, Oscar y Eduardo, bueno, Nico, obviamente, Núñez y Filain también. Nosotros estaremos con Lucía Betancur al mediodía. Y ya de paso, ¿sabés qué te decimos? Raúl, vos ya sabés dónde votás. Sí. Pero si vos estás distraído y todavía no votaste, tenés, por supuesto, el buscador que te ofrece la Corte Electoral. Es muy fácil, entras a web, te pones allí el número de la credencial, la serie, y ya te dice dónde votás. ¿Votás cerca de tu casa o votás en tu barrio de la infancia? No, me quedé en el lugar donde me inscribí cuando era joven, o sea, de hace 50 años. Quedé en Punta Carretas, por ahí quedo siempre. Voy y me encuentro con algún vecino. Qué lindo. Un viejo. Ese folclore es ¿Cuántas hojas tenemos que poner si queremos hacer un voto completo? 2, ¿no? 2. La de alcaldía con concejales y la de intendente con ediles. Correcto. Me gusta este equipo, Raúl. Viste que ya no se dice más intendencia departamental como históricamente se decía. Gobierno departamental. Claro, ahora sí, porque municipal, intendencia municipal de Montevideo. Lo de municipio ya no corre más. No corre más, claro, están las alcaldías. Esos niveles de descentralización. ¿Te acordás que antes se decía, tenés razón? La IMM. Hacen todo. IMM, no va más. Ahora es IM, a secas. Raúl, que tengas un lindo fin de. Te vemos por la pantalla de BTV. Y sigo escuchando los chistes. Yo más que... Pará, que tengo que ir a la pausa con el cierre de nuestros auspiciantes, pero escúchame, yo que vos le paso un chiste, no le olvidas que diga. Vamos a hacer una pausa. Viste que el nivel viene un poco de capa caída el asunto. Pero la forma es como se presentan, ¿no? No tanto el contenido, sino la forma. Entonces hay que mandarlo a clase de actuación a Danilo, no nos queda otra, si no estamos perdidos. Agradecemos a Raúl.